Capítulo 111. ¿Qué estoy viendo ahora mismo? El primer experimento con una locomotora de vapor sobre un ferrocarril fue presenciado por muchas personas. Fue debido al simbolismo de la investigación de Sharpe que recibió mucha atención, y era natural ya que el espacio era muy abierto. Y todos los que lo vieron quedaron en shock. Incluso los que estaban cerca de las vías del tren cayeron de rodillas con miedo, pensando que la locomotora de vapor venía hacia ellos. ¿Cómo puede ese trozo de hierro moverse por sí solo? Sé que las máquinas de vapor son increíbles, pero ¿es esto posible? La mayoría de las personas que se reunieron aquí eran artesanos, ya que el área cercana al lugar de investigación de dientes afilados era cielo negro, e incluso si no lo fueran, eran personas amigables con la industria. Pero en tierra, no en el mar, la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar una enorme locomotora de vapor avanzando de esta manera. Al menos los barcos de vapor tenían algo parecido a los barcos, pero las locomotoras de vapor no tenían nada de eso. Como resultado, después de este día, al menos en Black Ski, las locomotoras de vapor se convirtieron en un tema candente. Después de esto, dientes afilados y los investigadores repitieron numerosos experimentos y arreglaron los defectos poco a poco. Se sintieron más motivados después de escuchar la noticia de que Kim Ki-woo visitaría pronto para la ceremonia de apertura. Su Majestad viene desde aquí para ver esta locomotora de vapor. ¿Es realmente tan genial la locomotora de vapor? ¿No lo notas con solo mirarlo? Creo que es suficiente para entenderlo. La noticia de la visita de Kim Ki-woo aumentó la curiosidad sobre la locomotora de vapor. Como resultado, a medida que continuaban los experimentos, el número de espectadores aumentó cada vez más. Incluso la gente que vivía lejos de Black Ski comenzó a venir. Y los comerciantes no perdieron esta oportunidad. Todo grupo de comerciantes de tamaño decente envió a sus representantes sin falta. Algunos incluso se tomaron tiempo de sus ocupadas agendas y vinieron personalmente, y Yellow Footsteps fue uno de ellos. No esperaba que el famoso líder del grupo mercante Flame viniera en persona. ¿El grupo mercante Flame también está interesado en esa locomotora de vapor? Bueno, solo estoy de paso de regreso a la capital. Jaja. Ya veo. Yellow Footsteps era toda una celebridad en el imperio. Había hecho una gran contribución para elevar a Lightning Merchant Group al primer puesto en el país a una edad temprana, y dejó Lightning Merchant Group y creó su propio grupo de comerciantes, que convirtió en un gigante en poco tiempo. Se habló mucho de su negocio del tabaco, pero no hubo ningún comerciante que menospreciara su capacidad y perspicacia. Es por eso que los comerciantes mostraron interés cuando él vino aquí en persona. Por supuesto, a Yellow Footsteps no le importaban mucho las miradas que lo rodeaban. Toda su atención estaba centrada en la vía férrea que se extendía fríamente y en la locomotora de vapor que descansaba pesadamente sobre ella. Si el rumor es cierto, entonces ese ferrocarril seguramente provocaría un cambio de paradigma en el mundo superior actual. El cambio es una oportunidad. No importaba lo bien que le fuera a una casa comercial. Si se quedaba atrás, los que llegaban tarde la superaban. Esa era la fría realidad. Por otra parte, esto significaba una oportunidad de oro para superar a las casas comerciales que eran más grandes que la suya. La casa mercante de fuegos artificiales que creó Pasos Amarillos ya era lo suficientemente grande como para ser contada entre las casas mercantiles gigantes. Pero no estaba satisfecho con eso. Su objetivo era convertirse en el dueño de la mejor casa comercial del imperio. Quería superar a la casa mercante del relámpago o a la casa mercante del vendaval y convertirse en el líder del mundo superior. Y Pasos Amarillos percibió un fuerte olor a dinero procedente de la locomotora de vapor sobre la que había recibido un infieme. Mientras pensaba en esto y aquello. Por fin comenzó la prueba de rendimiento de la locomotora de vapor. Kijik. Está conmovedor. ¡Guau! Mientras la gente que se había reunido alrededor decía, la locomotora de vapor avanzaba con un fuerte ruido. Todos, mantente alejado del ferrocarril. No te acerques. Se produjo una conmoción cuando el personal de la agencia de seguridad impidió que la gente se acercara a la vía férrea. Pero los ojos de Pasos Amarillos estaban fijos en la locomotora de vapor que poco a poco iba ganando velocidad. Él asintió inconscientemente. Es seguro. La locomotora de vapor cambiará el mundo.
Lo había adivinado antes de venir aquí, pero tan pronto como vio la locomotora de vapor, estuvo seguro de ello. Creo que sé por qué están experimentando aquí, no cerca de la capital. Él vio con claridad la intención de Kim Ki-woo de transportar minerales, especialmente carbón, como una prioridad. Su mente daba vueltas rápidamente. Si se construye un ferrocarril desde la mina de carbón hasta el río, el precio del carbón será muy barato. Yellow Footsteps pensó exactamente lo mismo que Kim Ki-woo. Que los costos de todos los productos bajarían drásticamente. Incluso los barcos de vapor, que eran cuestionables en términos prácticos, se volverán económicos. Los barcos de vapor se mejoraban constantemente, pero todavía había muchos comerciantes que dudaban de ellos. Los barcos de vapor eran ciertamente mucho más rápidos que los barcos de vela. Sin embargo, consumían demasiado carbón, por lo que no estaban seguros de si podrían popularizarse. Pasos Amarillos también pensó que era prematuro, pero cambió de opinión después de ver la locomotora de vapor. Si el precio del carbón bajara, la explotación de barcos de vapor resultaría más rentable. Lo mismo se aplicaría al carbón utilizado en las locomotoras de vapor. Sus ojos brillaban como estrellas mientras planeaba. Después de innumerables experimentos, amaneció el día de la ceremonia inaugural de la locomotora de vapor. Y Kim Ki-woo llegó al lugar de la ceremonia de apertura como estaba previsto. Bien. Muy bien. Kim Ki-woo no pudo ocultar su sonrisa mientras observaba la locomotora de vapor llena de carbón en su vagón de carga correr a lo largo de la vía del tren. A diferencia de antes de su llegada, ya habían hecho un ferrocarril con acero, por lo que no hubo ningún desastre causado por daños en la vía férrea. Se puede implementar en el sitio de inmediato. Jaja. Yo también lo creo. Espero que le prestes atención como director industrial. Sí. Haré lo mejor que pueda. Cuento contigo. Kim Ki-woo animó al director industrial. En ese momento, el ministro del Interior le susurró a Kim Ki-woo. Su Majestad. La huella amarilla ha llegado. Es así. Por favor, guíalo por aquí. Sí, Su Majestad. Kim Ki-woo ya había planeado encontrarse con la huella amarilla antes de llegar a la ceremonia de apertura. Había oído hablar de los logros de huellas amarillas y quería conocerlo una vez, por lo que aceptó su pedido de verlo en la ceremonia. Pronto, la huella amarilla se acercó a Kim Ki-woo con la guía del ministro interior. Saludos al gran emperador del imperio Wakantanka. Encantado de conocerte, huella amarilla. Es un honor que me llame por mi nombre, Su Majestad. Jaja. Te conozco bien desde que dirigías el negocio del azúcar. Es una lástima lo del incidente del banco. Fue mi culpa por no entender sus intenciones, Su Majestad. La huella amarilla dijo con calma. En ese momento, se sintió amargado hacia Kim Ki-woo, quien había bloqueado su golpe maestro, pero ya era cosa del pasado. Además, conocía las intenciones de Kim Ki-woo, por lo que las entendía bien. Bueno. ¿Cuál es la razón por la que querías verme? Cuando surgió una pregunta directa, la huella amarilla abrió la boca con cautela. Estoy seguro de que las máquinas de vapor transformarán por completo la economía y el estilo de vida del imperio. Las materias primas pesadas se transportarán fácilmente a sus destinos, y la gente podrá viajar rápidamente a lugares lejanos gracias a ellas. Jaja. Tú y yo pensamos igual. Yo también lo pienso. Pero esto solo será posible cuando se instalen suficientes ferrocarriles en el continente, ¿no es así? Supongo que sí. La voz de huellas amarillas se hizo más sutil. Su Majestad, me gustaría ayudar a la popularización de las máquinas de vapor, aunque sea un poco. Bufido. Como se esperaba. Lo esperaba de algún modo, ya que quería verlo en la ceremonia de apertura. Habría mucha gente que todavía dudaría, pero los ferrocarriles eran un negocio lucrativo. Pensó que Huella Amarilla, que tenía un excelente ojo para los negocios, podría estar interesado en proyectos ferroviarios. Y esta expectativa era correcta. ¿Cómo quieres ayudar? Nuestro grupo Flame Merchant tiene una corta trayectoria, pero hemos generado mucho dinero con diversos negocios, incluyendo el tabaco. Si me lo permiten, me gustaría construir vías férreas con este fondo. Su grupo de comerciantes no tiene la tecnología para construir ferrocarriles y fabricar máquinas de vapor, ¿verdad? Si nos transfiere la tecnología, pagaremos fielmente los derechos de patente.
Kim Ki-woo se acarició la barbilla y pensó. Sería bueno que los ferrocarriles pudieran crecer más rápido. Desde el punto de vista de Kim Ki-woo, quería que los ferrocarriles se expandieran rápidamente. Estos proyectos industriales eventualmente conducirían al desarrollo del imperio. En este sentido, la huella amarilla podría ser un buen socio. Las extraordinarias habilidades comerciales de Huellas Amarillas eran muy famosas entre la clase alta, y si se unía al proyecto del ferrocarril, muchos grupos de comerciantes lo seguirían. Pero como se trataba de un proyecto industrial, tenía que dejar un precedente claro. Si le daba demasiado poder sin cuidado, podría sufrir dolores de cabeza más adelante. Es una buena idea. Pero como sabes, no se pueden construir ferrocarriles en el imperio sin mi permiso. La tierra del imperio pertenecía al Estado. Al final, tuvo que conseguir permiso para construir las vías del tren. Kim Ki-woo continuó sus palabras. Si aceptas dos condiciones, te concederé tu deseo. Por favor, dime tus comandos. En primer lugar, no cobrar más que la tarifa del futuro ferrocarril nacional. El rostro de los Pasos Amarillos se endureció. Fue una condición muy desfavorable desde el primer momento. No tienes que preocuparte demasiado. No tengo intención de operar el ferrocarril con pérdidas. Pero, te lo adelanto, no intentes negociar conmigo. Simplemente acéptalo o recházalo. Eso es todo lo que digo. Kim Ki-woo interrumpió sus palabras con firmeza. Por supuesto, habría sido fantástico si los capitalistas privados hubieran construido ellos mismos el ferrocarril. Pero, en cualquier caso, el negocio ferroviario era una gallina de los huevos de oro. Tomaría mucho tiempo, pero no estaría mal que el gobierno monopolizara el negocio ferroviario. Kim Ki-woo estaba decidido a no permitir que esto sucediera. ¿Qué opinas? ¿Aceptarías ambas condiciones? Incluso con la pregunta de Kim Ki-woo, los Pasos Amarillos no pudieron responder de inmediato. Si aceptaba esto, su plan de apoderarse de la riqueza y el poder quedaría arruinado. Es una persona formidable. Es como si pudiera leer mis pensamientos. Gracias a él, la mejor opción se fue. Pero no es un mentiroso. El ferrocarril seguramente ganará dinero. Era muy atractivo tener una fuente de ingresos estable. Después de una larga deliberación, los Pasos Amarillos finalmente tomaron una decisión. Aceptaré todas tus condiciones. Bien pensado. Haremos el contrato detallado cuando regresemos a la capital. Entiendo. Capítulo 112. Mientras tanto, la situación en el continente central empeoraba cada vez más. Oh. ¿Es esto lo que está tan de moda en China continental estos días? ¿Te he mentido alguna vez? No tienes idea de lo popular que es, está agotado en todas partes. Jaja. ¿Cómo no voy a confiar en ti? De acuerdo. Entonces los compraré todos. Oh, gracias como siempre. Los nobles compraban cualquier cosa que consideraban que estaba de moda en el imperio, sin importar lo caro que fuera. No tenían elección. TSK. ¿Qué es eso? Lleva un abrigo de lana que ya está pasado de moda. Está arruinando la reputación de la nobleza. Ya lo sé, ¿verdad? No le da vergüenza andar así. Jaja. Tiene la piel tan gruesa. Si se quedaran atrás de la tendencia, rápidamente se convertirían en el hazmerreír de la sociedad noble. Era tan malo que eran más sensibles a la moda que los capitalistas de la capital imperial. Como resultado, la extravagancia de los nobles alcanzó su apogeo. Y en proporción a ello, el descontento de los vecinos también aumentaba día a día. No hay fin para esas sanguijuelas que nos chupan la sangre. Malditos sean esos nobles. ¿De dónde venía el dinero para las extravagancias de los nobles? Por supuesto, vino de los residentes que trabajaron todo el día. Cuanto más se consentían los nobles, más livianos se volvían los bolsillos de los residentes y más difíciles se volvían sus vidas. Al mismo tiempo, el número de seguidores de la religión espiritual aumentó exponencialmente. Todo esto fue debido a la ideología igualitaria de la religión espiritual. Gracias a eso, la religión espiritual se convirtió en la religión más común en el continente central. A medida que las cosas siguieron así, incluso los nobles que estaban inmersos en el lujo y el placer comenzaron a sentir una sensación de crisis. ¿Qué le pasa a la gente? Maldicen e insultan abiertamente a los nobles.
Últimamente, ha habido muchos carteles con malas intenciones por todas partes. Chocar. ¿Cómo se atreven esos canallas a olvidar nuestra gracia y rebelarse? Atrapen a esos alborotadores ahora mismo. Pero, si hacemos eso, su descontento solo aumentará. ¿Estás cuestionando mis palabras? No. Haré lo que dices. Todo es por culpa de esa maldita religión espiritual. Por supuesto, no podían tocar a los misioneros de la religión espiritual a menos que estuvieran locos, pero en lugar de eso arrestaron indiscriminadamente a sus fervientes seguidores. Fueron ellos quienes mayor insatisfacción manifestaron con la sociedad actual. Aquí vamos de nuevo. ¿No es demasiado? ¿Qué hicieron mal para merecer un castigo tan horrible? Es lo que hacen los nobles. Suspiro. Me pregunto cuándo tendremos un mundo mejor. Escuché que en el imperio Wakantanka, todos viven ricos y felices. Cada vez que castigaban excesivamente a los seguidores de la religión espiritual, la percepción de los residentes sobre los nobles empeoraba, y al comparar su realidad con las vidas de los continentales que seguían llegando, el continente central seguía pudriéndose. Maldita sea. Han vuelto a arrestar a nuestros camaradas en masa. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar esto? Así es. Es hora de dar un gran paso. Si unimos fuerzas con nuestros numerosos compañeros, podemos lograrlo. En una habitación oscura. Había representantes del pueblo reunido desde todo el continente central. Todos ellos eran fervientes seguidores de la religión espiritual, difundían en secreto ideas igualitarias y soñaban con derrocar la sociedad. Pero no todos estaban de acuerdo entre sí. Se dividieron en 3 facciones. Es cierto que contamos con suficientes camaradas, pero no está claro si podremos lograr nuestro objetivo en estas circunstancias. El ejército regular de los nobles está compuesto por guerreros bien armados y entrenados. La diferencia de armas y entrenamiento es enorme. Incluso si logramos nuestro objetivo, tendremos que hacer un gran sacrificio. ¿Qué dice el imperio? ¿Nos proporcionarán armas? Lo mencioné, pero se mostraron bastante reacios. Parecen dudar en involucrarse en la política del continente central. Los representantes dejaron escapar un suspiro. Entonces, uno de los líderes de las facciones, que tenía una voz clara como una campana, abrió la boca. Sabía que esto pasaría. ¿Por qué nos proporcionaría armas el imperio? ¿Tenemos dinero para armar a nuestros camaradas? No, no lo hacemos. Aunque lo hiciéramos, no deberíamos meternos en una pelea por dinero. Si lo hacemos, perderemos contra esos cerdos codiciosos. Bueno, no podemos vencer el poder financiero de los nobles. Todos asintieron en señal de acuerdo, y la clara voz de campana elevó aún más su voz. En el pasado, el imperio vendió muchas armas al continente sur. Comerciaban con cualquier facción que pagara mucho dinero. No podemos permitir que eso suceda. Tenemos que recibir armas unilateralmente. Y para hacerlo, solo hay una manera, como siempre les dije. ¿Te refieres al plan para anexar el continente central al imperio? Sí. Ante esto, el líder de la facción opuesta, que tenía una voz como una flor azul, frunció el ceño e inmediatamente objetó. Eso es una tontería. ¿Cómo podemos entregarle al imperio el éxito por el que lucharon nuestros camaradas? Tenemos que construir nuestro propio país independiente. Somos fundamentalmente diferentes de la gente del imperio Wakantanka, así que seguramente seremos discriminados. Si nos incorporamos completamente al imperio, muchos de nuestros camaradas serán perseguidos. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? El imperio es un país donde se reúne mucha gente de todo el continente. Es exagerado decir que seremos perseguidos en el futuro. Solo quieres convertirte en un nuevo líder tras triunfar en la revolución, ¿no? ¿Qué? ¿Ya terminaste de hablar? Entonces prométeme que dejarás el frente después de construir un nuevo país. ¿Puedes hacerlo? La voz de Flor Azul le cerró la boca. No sabía si tendría que dimitir sin ninguna recompensa después de la revolución si decía algo incorrecto. Él simplemente miró fijamente la clara voz de campana que estaba al otro lado de él. Después de eso, un pesado silencio cayó por un rato. Había bastantes personas que querían tomar su lugar y construir un nuevo país siguiendo la voz de la Flor Azul después de la revolución. Estás exagerando. Por favor, abstente de ataques tan extremos. Así es. Este no es el momento para que peleemos así.
Pido disculpas si fui demasiado lejos. La voz clara y sonoro sonrió y asintió. Se sintió un poco excesivo, pero estaba satisfecho porque expuso el verdadero rostro de la voz de Flor Azul frente a todos a través de este debate. Gracias a eso, la última facción, que había sido neutral, se inclinó gradualmente hacia su opinión. Pensemos lo mejor por ahora. Tenemos tiempo. Terminemos aquí por hoy. Los representantes continuaron reuniéndose y coordinando sus opiniones. Y a medida que pasaba el tiempo, sus opiniones fueron cambiando gradualmente de la construcción de un nuevo país a la anexión. Así es, ¿verdad? Parece que ahora es solo cuestión de tiempo. Aún no lo sabemos. ¿Y si esa voz azul, como la de una flor, tiene otros pensamientos? ¿Cómo podemos saberlo? Así que debemos tener cuidado con él y su facción. Sí. Lo estoy haciendo. El gobernador del territorio directo del continente central y príncipe heredero del imperio, Waideski, seguía de cerca cada movimiento de los representantes. Había colocado a unos cuantos espías en esta reunión y vigilaba cada uno de sus movimientos a través de ellos. El destino del continente central cambiaría por completo dependiendo de su decisión. La voz de Flor Azul es realmente peligrosa. El amplio cielo lo vio claramente. Su ambición es convertirse en un nuevo poseedor del poder si logra el golpe. Si la situación se desarrollaba como lo deseaba el claro sonido de la campana, y el continente central era anexado por el imperio, la Flor Azul y su facción no obtendrían mucho beneficio incluso si tuvieran éxito en el golpe. Con el tiempo quedarían subyugados al sistema administrativo del imperio. La Flor Azul lo sabía muy bien y seguía gritando por la fundación de un nuevo país. Pero las cosas no van como él quiere. ¿Qué decidiría entonces? El cielo ancho le hacía sentir que sabía lo que haría. Probablemente se pondría del lado de los nobles. Si su acusación hiciera fracasar el golpe, la Flor Azul obtendría grandes beneficios. Espero que no salga como pienso. El ancho cielo no quería ver semejante espectáculo despreciable de él traicionando a sus compañeros por su propia gloria. Pero pronto su presentimiento resultó ser cierto. Había evidencia de que la Flor Azul estaba tratando de contactar a los altos nobles. Así que resultó así. ¿Qué debemos hacer? No podemos intervenir directamente. Solo avisar discretamente con el sonido claro de la campana. Sí, gobernador. Como resultado, la traición de las flores azules fue cortada de raíz. Gracias a la amplia punta del cielo, lo atraparon a tiempo. Y cuando todo quedó al descubierto con su confesión y testimonio, los representantes quedaron en shock, y esto pronto se transformó en ira. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿No sabes que con tus acciones estás traicionando a todos nuestros camaradas? Miren a estos bastardos con aspecto de murciélago. Si tienes boca, di algo. La Flor Azul, por su parte, alzó la voz. ¿Qué hice mal? Debería haberme unido a tu plan de convertir por la fuerza a los residentes de los continentes centrales en ciudadanos imperiales, como deseabas. Llevamos mucho tiempo prosperando de forma independiente. Tenemos que proteger lo que nos pertenece. Estás diciendo tonterías. Digas lo que digas, no cambia el hecho de que intentaste traicionarnos. Así es. No hay necesidad de escuchar a este asqueroso traidor que intentó congraciarse con los nobles. Muerte al traidor. La excusa de las flores azules no fue aceptada en absoluto por los representantes. Después de eso, la facción que siguió a la Flor Azul fue destruida y tuvo un final miserable. Gracias a ello, la opinión de establecer un país independiente se desvaneció rápidamente. La opinión de los representantes se inclinaba a obtener apoyo armamentístico del imperio, incluso si eso significaba ser anexionado por ellos. Y entonces comenzó la verdadera negociación entre los representantes y el cielo abierto. ¿Quieren que les proporcionemos armas? Bueno, tenemos algunas armas viejas apiladas en nuestro almacén. Solo ellos seguramente nos ayudarán a completar el golpe con éxito. Supongo que sí. Fueron clasificadas como armas antiguas en el imperio, pero no se diferenciaban de las armas de última generación en el continente central. Eran mucho mejores que el equipamiento del ejército regular de los nobles. Como dije antes, me resulta un poco difícil interferir en vuestra situación política. La mayoría de nosotros creemos en las palabras de los grandes espíritus.
Por favor, consideren que servimos a los mismos espíritus. MMM. El amplio cielo acarició deliberadamente su barbilla y fingió reflexionar. Entonces los cuerpos representativos se pusieron tensos. Y se miraron y asintieron con la cabeza. Gobernador. ¿Puedo decir algo? Eres un sonido de campana claro, ¿verdad? Sí. Adelante. Di lo que quieras. Se habían visto varias veces antes y conocían sus caras, pero no podían revelarlo porque se conocieron en secreto. El sonido claro de la campana habló con calma. Sé muy bien que no quieren involucrarse en situaciones políticas externas. Sin embargo, como dijimos antes, creemos en la religión de su imperio y lo admiramos. Es muy amable por tu parte. Y deseamos que si tenemos éxito en el golpe, el continente central entre en el abrazo de vuestro imperio. Ah, es así. Si solo nos proporcionáis armas, triunfaremos en el golpe y ofreceremos sus frutos a vuestro emperador. El cielo ancho le abrió los ojos y preguntó. ¿Es eso cierto? Sí. Aquí tenemos nuestra promesa. Por favor, considérelo como nuestra sinceridad. El amplio cielo tomó la promesa del claro sonido de la campana y rápidamente la detuvo. Y miró a su alrededor y preguntó. ¿Están todos de acuerdo? Sí, gobernador. Nuestro pueblo desea vivir una vida de igualdad y felicidad con sus ciudadanos imperiales. Queremos librarnos de esta vida de explotación injusta por parte de los nobles. Por favor, acepte nuestro deseo, gobernador. Mientras todos inclinaban la cabeza, el amplio cielo cerró sus ojos por un momento y fingió pensar. Y poco después, abrió la boca. Esto no es algo que pueda resolver solo. Por ahora, mejor no te acerques. Le preguntaré a su majestad y te daré una respuesta pronto. Estaremos esperando. Capítulo 113. Después de ese día, el vasto cielo entregó la noticia a Kim Ki-woo con el barco más rápido. Gracias a eso, Kim Ki-woo pronto se enteró de la resolución de los representantes. ¿Es tiempo de cosechar? Kim Ki-woo observó la vasta área del continente central. La zona alrededor de Panamá era ya prácticamente un territorio imperial. Esto significaba que, si todas las regiones del continente central que se encontraban entre ellos se incorporaban, el territorio del imperio se extendería desde el extremo norte hasta el fondo del continente central. También estaban desarrollando gradualmente la costa del continente sur adyacente al océano Atlántico, por lo que parecía que el día en que el continente Wakantanka se convirtiera en el propio imperio Wakantanka no estaba lejos. Así es como termina. Fueron las palabras del jefe militar que fue citado a la oficina. Kim Ki-woo respondió así. ¿No estás contento con esta situación? No es eso. Pero me pregunto si se unirán al imperio sin la resistencia de los residentes locales. El tamaño de la población es diferente al de antes, ¿no? Kim Ki-woo estuvo de acuerdo con eso hasta cierto punto. La población del continente central era desde el principio mucho mayor que la del continente. Por supuesto, gracias a diversas políticas de natalidad y cuidado infantil y al estímulo activo de la naturalización, la ciudadanía imperial había crecido más rápido de lo esperado. Pero incluso si hubo una gran diferencia en la tasa de crecimiento de la población, el continente central tenía mucha más gente desde el principio, por lo que su población aumentó enormemente incluso con una tasa baja. Fue porque no les faltaba comida, al menos bajo la influencia del imperio. No era exacto, pero quizá había más gente en el continente central que en el continente. Pero Kim Ki-woo estaba confiado. Yo pienso diferente. ¿Acaso los habitantes del continente central no están ya teñidos con el color del imperio? Había demasiados idiomas en cada región del continente central. Por lo tanto, había problemas de comunicación cada vez que iban a otra región. Pero ahora, el idioma estándar Wakantanka se había establecido firmemente como un idioma común en el continente central. La religión también era la misma. Muchos de los residentes ya creían en el culto a los espíritus como una realidad. Y voluntariamente quieren formar parte del imperio. Simplemente les estamos concediendo su sincera petición. El reconocimiento de que habían logrado la integración con el imperio con sus propias manos reduciría en gran medida su resistencia al imperio. Es por eso que han seguido un método tan complicado para incorporar el continente central hasta ahora. Claro que habrá caos durante mucho tiempo, pero con el tiempo se resolverá.
Los residentes se sentirán satisfechos con la vida de un ciudadano imperial más fácilmente de lo que creen cuando sus vidas sean abundantes. Lo más importante en esta época eran los problemas de alimentación y de vida. Y tan pronto como el continente central se convirtiera en parte del continente, y no en una región externa, inevitablemente, la calidad de vida de los residentes mejoraría. El jefe militar escuchó todas las explicaciones en silencio y asintió con la cabeza. Entiendo lo que quieres decir. Entonces, ¿qué debo hacer de ahora en adelante? Pronto empezarán a armarse para la integración voluntaria. Seguramente habrá una reacción violenta por parte de los nobles. No podemos quedarnos con los ojos abiertos. Así es. Para prepararnos, necesitamos movilizar a nuestro ejército imperial. Prepárense para enviar nuestro ejército imperial continental a las zonas de control directo en el continente central. Esta fuerza era un seguro para contingencias y una demostración de fuerza contra los nobles. El puño delante de tus ojos da miedo. El tremendo poder del ejército imperial demostrado en el momento del caso del asesinato del misionero aún estaría vívido en las mentes de los nobles. Así que mientras un ejército imperial a gran escala estuviera estacionado en áreas de control directo, al menos no podrían amenazar mucho a los ciudadanos imperiales. Seguiré tu voluntad. ¿Puedes hacerlo bien? No te preocupes. Seguramente estaré a la altura de las expectativas de papá. Puede ser peligroso. Así que no le des demasiada importancia al orgullo innecesario y prioriza tu seguridad y la del ejército imperial. Sí. Lo haré. La Tierra Azul inclinó la cabeza valientemente. Está bien. No es una misión peligrosa, así que no pasará nada grave. No era un simple soldado, sino el comandante en jefe de la fuerza expedicionaria. Debería estar a salvo. La Tierra Azul había participado del espíritu del guerrero y obtuvo la victoria. Y después de eso, su carrera ganó más impulso. Se había convertido en un fuerte candidato para ser el próximo jefe militar. Pero la Tierra Azul quería asegurar aún más su posición. Así que eligió ser el comandante en jefe del ejército imperial que estaba siendo desplegado. Si completaba con éxito esta misión, tendría una clara ventaja sobre sus competidores. Con eso en mente, dejó atrás las preocupaciones de Kim Ki-woo y condujo al ejército imperial al continente central. Y por primera vez en mucho tiempo se topó con el vasto cielo en la oficina del gobernador del territorio directo. Jaja. Tú. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hermano. Ha pasado mucho tiempo. Los hermanos intercambiaron bromas y despidieron su tan esperado reencuentro. Pero no fue un encuentro solo de amistad, así que fueron al grano. Ya terminé la mayoría de los preparativos antes de tu llegada. El depósito de suministros se abrirá pronto y se entregará a los residentes que nos acompañan. Así que prepárate para cualquier provocación del enemigo. Lo entiendo, hermano. Poco después, la operación comenzó en serio. Recuerda esto. Por muy buenas que sean tus armas, no podrás ganar una guerra si no las usas bien. Tu papel es crucial a partir de ahora. El ejército imperial no participará tanto como sea posible. Nos has dado armas excelentes, ¿qué más podemos pedir? También nos hemos esforzado por aprender el sistema de armas y las tácticas del imperio. No te preocupes demasiado. Eso espero. La Tierra Azul no pudo sacudirse sus preocupaciones ni siquiera con las palabras seguras de las claras campanas. La mayoría de las armas que entregó eran pistolas de fuego. Era fácil acostumbrarse a los cañones de fuego, pero su potencia se maximizaba cuando el comandante establecía completamente la formación. Pero no podía esperar eso de los residentes comunes que obtendrían armas. Por lo tanto, la clave estaba en la rapidez con la que los representantes que tenía delante podían controlar a los residentes. Las armas salieron a raudales desde el territorio inmediato, pero transportarlas fue tarea del escuadrón suicida que llevaría a cabo el golpe. Planeaban entregar armas a residentes de todo el país. El escenario del escuadrón suicida era que los residentes que consiguieran armas se rebelarían simultáneamente. Pero el continente central era tan amplio que era peligroso transportar estas armas en secreto y existía una gran posibilidad de ser capturado. Pero una cosa que los consolaba era que tenían muchos compañeros. Los integrantes del escuadrón suicida que estaban a cargo del transporte de armas se trasladaron a lugares donde había poca gente y se dirigieron a su destino. ¿Qué?
¿Les están entregando una gran cantidad de armas desde el territorio directo? Maldita sea. Así que el imperio se ha unido a ellos. Pero los nobles que habían tomado el poder en el continente central no eran tontos. Notaron algo por el repentino despliegue de tropas imperiales, muchos residentes yendo al territorio directo e incluso ahora una distribución masiva de armas. ¿Cómo es posible que no supieran lo que esto significaba? Pero por mucho que supieran, no podían hacer nada contra el territorio directo que distribuía armas indiscriminadamente. Es bastante difícil lidiar con las fuerzas de los territorios directos, y más aún con aquellas del continente que están desplegadas. No hubo respuesta ante esta brecha de poder, y mucho menos un asedio. Era imposible tener éxito. Al final, solo había una cosa que los nobles podían hacer. Vigílalos para que no consigan armas del imperio. Y elimina de inmediato a esos bastardos que intentan unirse a ellos. Sí. Maldita sea. Cuando las cosas empezaron a salir mal, los nobles finalmente empezaron a tomarlo en serio. Gracias a ellos, muchos de los miembros de la organización que estaban a cargo del transporte quedaron expuestos. No te muevas. Si te mueves un poquito, te mato en el acto. Maldita sea. Los miembros de la organización que se enfrentaron al ejército regular de los nobles fruncieron el ceño. Estaban en inferioridad numérica y se movían sigilosamente, por lo que no tenían ninguna posibilidad de ganar contra el ejército regular que se había acercado a ellos. Pero no dejaron de resistir. Fuego. Tirar. Bang. Tatatatan. Cuaran, cuaran. Cuaj. Esos bastardos. Los miembros de la organización dispararon las balas que habían cargado de antemano y lanzaron bombas con mechas encendidas. Por supuesto, no infligieron mucho daño a los enemigos debido a su bajo nivel de entrenamiento. Pero su propósito era diferente desde el principio. Crujir. Todos, dispersaos. A medida que el fuego de la mecha se acercaba al trozo de pólvora, los miembros de la organización huyeron de su lugar lo más que pudieron. Y luego. Cuaran. Tos. Ah. La pólvora acumulada explotó en una reacción en cadena. Esto es una locura. Los soldados del ejército regular escupieron saliva al verlo. Afortunadamente no hubo casi víctimas porque estaban bastante lejos, pero sintieron escalofríos ante la acción de hacer estallar toda la pólvora que habían traído hasta aquí. Explosiones como esta ocurrieron en todo el continente central. Los miembros de la organización que estaban a cargo del transporte volaron todos los terrones de pólvora primero cuando se enfrentaron al riesgo de ser atrapados por los enemigos. Como resultado, algunos de ellos resultaron heridos o muertos por la explosión, y el ejército regular de los nobles no pudo obtener pólvora fácilmente. El imperio había sido muy sensible en la gestión de la exportación de pólvora, y el continente central todavía no podía producir pólvora por sí solo. ¿Qué sentido tienen estas cosas sin pólvora? Habían capturado bastantes armas de fuego, pero no tenían pólvora para dispararlas. Por otra parte, aunque muchos miembros de la organización fueron detenidos, también hubo muchos que cumplieron su misión. Y desde las regiones donde había suficientes armas, los habitantes empezaron a rebelarse. Todas las personas son iguales. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los nobles? Ya no viviremos explotados por los nobles. El emperador del imperio, que nos despreciaba por ser miserables, nos ha dotado de armas por nuestro bien. ¿De qué tienen miedo? El emperador del imperio está de nuestro lado. Así es. Todos sacudámonos y levantémonos. ¡Uah! A medida que los miembros de la organización se apoderaron de las armas del imperio, incluso la gente común que había estado observando se unió a ellos con coraje. El hecho de que el formidable imperio fuera hostil a los nobles les dio coraje. Y a medida que pasaba el tiempo, la revuelta de los habitantes se extendió por todo el país. Las armas y la pólvora del imperio fluían sin cesar hacia los residentes, y a medida que más y más residentes se armaban, el ejército regular de los nobles ya no podía cortarles el suministro fácilmente. A medida que el abastecimiento se hizo más fluido, el estado armado de los residentes también se hizo más sólido. Después de esto, los residentes, armados con armas de fuego, lucharon seriamente contra los nobles. Numerosas batallas tuvieron lugar en varias partes del país. Al principio, hubo muchos casos en que los residentes que estaban reunidos perdieron.
Pero a medida que se familiarizaron más con las armas de fuego, la situación cambió rápidamente. Fuego. Bang. Ratatatat. Arg. Puaj. Las balas que se dispararon simultáneamente formaron una descarga que barrió a los nobles regulares que cargaban. Por muy buen entrenamiento que hubieran tenido, ni siquiera podían acercarse por culpa de los petardos. Todo se volvió inútil. Ganamos. Jajaja. No son nada. A medida que la victoria continuaba, la moral de los residentes se elevaba hasta el cielo. Moral alta, números abrumadores y armas superiores a las del enemigo. Cuando se cumplieron estos tres factores, los nobles empezaron a ser rechazados miserablemente. ¿Cómo puede ser esto? Los nobles no lo podían creer. Nunca esperaron ser derrotados tan brutalmente por la gente de clase baja que habían estado explotando. Querían negar lo antes posible la realidad que tenían delante. Pero por mucho que lo negaran, la realidad no cambió. Ríndanse. Nos rendimos. Por favor, perdónanos la vida. En poco tiempo, los nobles de todo el mundo se rindieron ante los residentes. Capítulo 114. Y por supuesto, la mayoría de estos nobles perdieron la vida. El odio de los habitantes hacia los nobles ya había superado con creces el límite. Matemos a todos esos nobles que son peores que gusanos. ¿Cómo disfrutasteis viviendo chupándonos la sangre, cabrones? Oh, no. A porrear. Puaj. Muchos nobles murieron instantáneamente o desaparecieron como el rocío en la horca. La escena recordaba los viejos tiempos, cuando los aztecas fueron destruidos. La única diferencia era que el objetivo había cambiado de los aztecas a los nobles. Esos niños están locos. Este no es el momento. No nos queda esperanza. Tenemos que huir rápido. La enorme locura de los habitantes provocó un gran temor entre los nobles que aún se resistían a este drástico cambio. El temor de que no sobrevivirían incluso si se rindieran. Al final, empezaron a huir desesperadamente para sobrevivir. Como resultado, muchas áreas del continente central fueron rápidamente ocupadas por los residentes como fichas de dominó. Es nuestra victoria. ¡Guau! Los residentes disfrutaron de una fuerte sensación de satisfacción al expulsar a los nobles corruptos con sus propias manos. Vaya. ¿Cuánto cuesta esto? Dijeron que estaba podrido, pero en realidad ganaron mucho dinero. Después de que la locura de la revolución hubo disminuido un poco. Los habitantes se percataron de la enorme riqueza de los nobles. Dudaron de sus propios ojos cuando vieron la riqueza de los nobles que habían monopolizado las riquezas de las regiones durante mucho tiempo. Había todo tipo de artículos de lujo y dinero amontonados en almacenes por todas partes. Si hubieran compartido algunas de estas cosas, esta situación no habría sucedido. Así es. Aunque muchos residentes ya habían tomado parte de la riqueza de los nobles durante el proceso de ocupación, esto no se notó en absoluto. Y los habitantes, que se enteraron de la riqueza de los nobles, exigieron más tarde a los representantes del escuadrón suicida. Nosotros también tenemos derecho a ese dinero. Así que, por favor, comparte algo con nosotros. Pero los representantes rechazaron sus opiniones. Quiero entregarles estas cosas de inmediato a los residentes que trabajaron duro con nosotros. Pero primero tenemos que pagar algo. ¿Cuál fue la principal razón por la que pudimos expulsar a los nobles? ¿No fue por esta arma? El representante levantó su arma en alto y gritó, y el hombre que acababa de levantar la voz cerró la boca. El imperio nos proporcionó una enorme cantidad de suministros militares. Gracias a ello, pudimos completar esta gran tarea. Así que ahora es el momento de devolverles el favor. Muchos residentes no pudieron ocultar su nerviosismo ante esto. Luego volvió a abrir la boca para calmar a los residentes. No se preocupen demasiado. Después de pagar los suministros militares, distribuiremos el resto equitativamente entre nuestros camaradas que participaron en esta gran tarea. Además, recibirán dinero al devolver sus armas al gobierno imperial. Los rostros de los residentes se relajaron ante sus palabras. Después, como estaba previsto, el ejército imperial comenzó a marchar hacia varias zonas del continente central. Parece como si estuviéramos atravesando una renovación en nuestra patria. Jajaja. Eso es verdad.
El comandante en jefe del ejército imperial, Tierra Azul, miró a su alrededor con una leve sonrisa. Hubo una gran ovación y una fervorosa bienvenida dondequiera que caminaba el ejército imperial. Los habitantes estaban cautivados por la ilusión de que de ahora en adelante se convertirían en ciudadanos imperiales ricos y libres y vivirían en abundancia. Gracias a eso, el ejército imperial se extendió por todo el continente central sin ningún obstáculo. Y comenzaron a estabilizar varias zonas que todavía estaban en caos. Con el dinero que recibió como recompensa por los suministros militares y el apoyo que obtuvo del gobierno, compró más buena voluntad de los residentes locales y pagó un precio justo por las armas que tenían en sus manos. Además, un gran número de funcionarios imperiales fueron enviados a diversas regiones. Llegaron a sus áreas asignadas y reclutaron a muchos lugareños como funcionarios públicos. Así fue como el continente central se convirtió gradualmente en parte del Imperio Latanga, una enorme valla. No esperaba que la gente del continente central se uniera al imperio tan de repente. Jaja. Bueno, ¿no es natural? El liderazgo excepcional de Su Majestad es digno de admiración. Su elección no tiene nada de especial, ¿verdad? Es así. Desde la perspectiva de los ciudadanos imperiales, la repentina incorporación del continente central al imperio fue una noticia demasiado abrupta. Pero muchas personas no le dieron mucha importancia. El continente central estaba bastante lejos del continente. Pero los que fueron ingeniosos intuyeron la enorme ola que traería consigo este acontecimiento. Y sus expectativas poco a poco se fueron revelando. Ahora soy un ciudadano imperial. Jajaja. Puedo ir al continente libremente. Hasta ahora, no podían abandonar su lugar de residencia debido a los nobles, pero esta restricción había desaparecido. Es decir, podrían ir al continente norte si quisieran. Gracias a esto, muchas personas que añoraban el imperio, especialmente los jóvenes, comenzaron a desplazarse en gran número. ¿Qué es esto de repente? Comuníquese con la sede ahora mismo y pídales que envíen más barcos. Debido a esta migración masiva de residentes, una gran multitud se reunió en el puerto del continente central. ¿Qué? ¿Tengo que esperar tanto tiempo para subir a un barco? El continente está enviando más barcos, pero hay que esperar al menos 2 meses. Era tan malo que la mayoría de la gente tenía que dormir en las calles porque no había dónde quedarse cerca del puerto. No solo eso, sino que incluso si se suministrara comida sin cesar, se agotaría en un instante. A pesar de esta situación, los habitantes que tanto deseaban ir al imperio soportaron todos estos inconvenientes y esperaron su turno. Y finalmente, cuando llegaron al imperio que habían soñado y vieron las grandes ciudades con sus propios ojos. ¡Guau! Se maravillaron al ver las bulliciosas ciudades que eran incomparables con el continente central. Los bellos edificios y los impecables paisajes urbanos, e incluso los espléndidos trajes de los ciudadanos imperiales. Combinaba perfectamente con la imagen del imperio que habían imaginado. Quiero vivir en un lugar así y llegar a ser así. La mayoría de los inmigrantes tenían este pensamiento. Y su existencia llamó la atención de muchos comerciantes. Si los contratamos podemos ahorrar en costes de mano de obra, ¿no? Y seguirán llegando más trabajadores del continente central, ¿verdad? Esta idea era especialmente prominente en las ocupaciones que los ciudadanos imperiales evitaban. A medida que mejoraba su calidad de vida, los ciudadanos imperiales tendían a no realizar trabajos peligrosos, sucios y duros. ¿Qué? ¿Me das tanto dinero? ¿De verdad? Jaja. Te pagarán más cuando te familiarices con tu trabajo. Así que, por favor, cuídate y trabaja duro. Sí, lo haré. Pero los inmigrantes estaban satisfechos con estos trabajos. De todos modos, la vida en el continente central era mucho más dura que estos trabajos. Y además, el dinero que recibieron era incomparable al que tenían antes. Gracias a esto, muchas tareas que habían sido problemáticas para los ciudadanos imperiales porque las evitaban comenzaron a funcionar sin problemas. E incluso los salarios que habían sido altísimos comenzaron a caer ligeramente. El cambio no se detuvo allí. ¿No sigue siendo muy barata la mano de obra en el continente central? ¿No sería entonces más rentable producir allí que en el continente? Por supuesto. No es casualidad que hasta ahora se hayan construido fábricas en los territorios adyacentes.
Pero ahora se pueden construir fábricas incluso en las zonas más remotas del interior. Los comerciantes actuaron rápidamente cuando percibieron el olor del dinero. Necesitamos construir fábricas en mejores zonas. Si llegamos tarde, seguramente nos arrepentiremos. A partir de entonces, innumerables comerciantes entraron al continente central y comenzaron a construir fábricas por todas partes. Por supuesto, sus objetivos eran principalmente industrias que requerían mucha mano de obra. Kim Ki-woo cayó en una profunda reflexión después de recibir informes sobre todas estas situaciones. Así es como sucede naturalmente. Cuando el continente central quedó repentinamente bajo el control del imperio, la escasez de mano de obra en el continente se resolvió con muchos inmigrantes. Y muchas industrias se trasladaron al continente central, donde los salarios eran más baratos. Por supuesto, considerando los costos de transporte, no todas las industrias del imperio se vieron afectadas, pero definitivamente hubo algún impacto. Al final, si perdían competitividad en precios, las fábricas en el continente tenían que cerrar. Esto aumentaría el número de desempleados y posiblemente reduciría los salarios. Por supuesto, una vez que los salarios habían aumentado, era difícil bajarlos. Tendré que encontrar una contramedida. Y ya había esbozado algunas ideas para ello. Unos días después, Kim Ki-woo publicó un editorial en el periódico imperial. Lo adornó con algunas palabras impresionantes, pero en términos simples, era un anuncio para reclutar inversores para todos en el imperio. Lo curioso fue que Kim Ki-woo puso su nombre y lo publicó en el periódico imperial. Naturalmente, esto fue tema de conversación interminable entre la gente. ¿Tiene usted algún plan para invertir en el proyecto ferroviario que mencionó Su Majestad? Claro que sí. Es un proyecto que Su Majestad mismo mencionó. ¿Cómo podría ser arriesgado? Además, he oído que es un proyecto infalible. Seguramente, incluso los grandes comerciantes se han lanzado a ello. ¿Se habrían lanzado así si no fuera rentable? Las palabras del hombre eran ciertas. El primero en lanzarse al proyecto del ferrocarril no fue otro que el mercader de llamas de las huellas amarillas. Aceptó todas las condiciones que le ofreció Kim Ki-woo y comenzó a construir un ferrocarril cerca del puerto del sur. Y el ferrocarril del Cielo Negro continuó transportando carbón. Fue entonces cuando los precios del carbón empezaron a caer ligeramente. Los comerciantes gigantes que vieron todo esto finalmente se dieron cuenta del potencial infinito del ferrocarril. Después de eso, fueron al gobierno imperial y expresaron su deseo de hacer también negocios en el ferrocarril, y Kim Ki-woo les ofreció las mismas condiciones que a las huellas amarillas. A primera vista, había bastantes cláusulas de veneno, pero los comerciantes finalmente las aceptaron para no quedarse atrás del resto. Por cierto, esto debe ser una sentencia de muerte para los pequeños y medianos comerciantes que querían hacer negocios con el ferrocarril. Así es. También querían dedicarse al negocio ferroviario y buscaban inversores, ¿verdad? Pero entonces Su Majestad en persona anunció que reclutaría inversores. Él meneó la cabeza y chasqueó la lengua. Los que querían iniciar un negocio ferroviario no eran solo los grandes comerciantes. Para los pequeños y medianos comerciantes, el negocio ferroviario era una oportunidad para dar un salto adelante. Pero carecían de fondos, así que salieron a buscar inversores. El imperio tenía una clase media sólida, y el negocio ferroviario era un muy buen rubro para conseguir inversiones de su parte. De hecho, hasta que Kim Ki-woo publicó su editorial, la atracción de inversiones era muy fluida. Pero ahora las cosas habían cambiado. Los ciudadanos imperiales comenzaron a invertir en el proyecto ferroviario del gobierno en lugar de hacerlo en riesgosos pequeños y medianos comerciantes. Kim Ki-woo lo garantizó, por lo que creyeron que nunca perderían dinero. Además, invertir era relativamente fácil. ¿Quieres invertir esta cantidad de tu cuenta? Sí. Por favor, hazlo. Ya está. Aquí tienes tu certificado. Jaja. Gracias por tu arduo trabajo. Todo lo que tenían que hacer era ir a una oficina financiera cercana y decir que querían invertir su dinero. Como resultado, los enormes fondos de los ciudadanos imperiales dormidos se destinaron a la construcción del ferrocarril. Capítulo 115. La era de los ferrocarriles estaba a punto de comenzar, pero Kim Ki-woo no podía alegrarse.
Su esposa, la única emperatriz del imperio y la vida del lago profundo, se acercaba al final de su vida. Emperatriz. Kim Ki-woo sostuvo la mano de la emperatriz, que respiraba con dificultad mientras estaba inconsciente. Estaba tan débil que no podía recuperar el conocimiento más que unas pocas horas al día. Su rostro había perdido su antigua belleza debido a las huellas del tiempo. Kim Ki-woo le preguntó al médico de la emperatriz. ¿Realmente no hay señales de mejoría en su condición? Lo siento, Su Majestad. Es un síntoma de la vejez. No puedo hacer nada con mi nivel de habilidad. Por favor, perdóneme por mi incompetencia. Suspiró. ¿Cómo puedes culparte por eso? Lo entiendo. Puedes irte. Sí, Su Majestad. Después de que el médico se fue, Kim Ki-woo la miró fijamente a la cara. Deseé tanto que este momento nunca llegara. Pero él sabía bien que eso era imposible a menos que ella recibiera tratamientos antienvejecimiento modernos como él. Simplemente había estado evitando la realidad. Entonces. La puerta se abrió rápidamente y aparecieron algunas caras conocidas. Madre. Sollozo. El príncipe heredero del imperio, Waideski, corrió rápidamente hacia la emperatriz con una respiración pesada. Sus 4 hermanos le siguieron. Pero Kim Ki-woo los miró y susurró suavemente. SHH. Cállate. La emperatriz necesita descansar. Nos disculpamos. Vamos. Reúnanse. Ante las palabras de Kim Ki-woo, sus 5 hijos adultos rodearon el lecho donde se encontraba el lago profundo. Kim Ki-woo les sonrió levemente. Ya ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos todos juntos así. Todos estaban ocupados con sus propios roles, por lo que era muy raro que Kim Ki-woo, la emperatriz y sus 5 hijos estuvieran en un mismo lugar. Deberíamos haberlo visitado más a menudo, pero estábamos ocupados. No puedes dejar tu puesto como gobernador general del continente central tan a menudo. No te culpo. Lamento haberte llamado cuando estás tan ocupado. ¿Cómo podemos trabajar cuando nuestra madre está en peligro? Kim Ki-woo asintió. Ahora la oficina del gobernador general tenía que gestionar no solo los territorios directos sino también todo el continente central. Como resultado, el personal de la oficina del gobernador general estaba teniendo días muy ocupados, y lo mismo le pasaba a Waideski, su líder. Y esto también fue cierto para Blueheart. Estaba a cargo de comandar las tropas estacionadas en el continente central. Los otros 2 hijos también trabajaban intensamente en el campo religioso y académico. Kim Ki-woo apartó la mirada de ellos y miró el rostro de su única hija. Sollozar, sorber. Ella estaba llorando en silencio. Kim Ki-woo la miró con lástima. Ella debe ser la que menos puede aceptar la muerte de la emperatriz. Brigitte Starlight, su única hija, había pasado la mayor parte del tiempo con la emperatriz desde que era joven. Al ser del mismo género, tendía a ser más cercana a su madre. Kim Ki-woo le dio unas suaves palmaditas en la espalda sin decir nada. Tal vez su acción la calmó un poco, ya que las lágrimas de Brigitte Starlight disminuyeron gradualmente. Entonces, Kim Ki-woo le habló. Tienes que pensar en el bebé que llevas dentro. No es bueno que estés triste. Ella asintió levemente, como si tuviera un nudo en la garganta. La brillante estrella se había casado con un hombre que cumplía con sus estándares, afortunadamente, antes de que terminara el año que le había prometido a Kim Ki-woo. Ella había estado soltera durante mucho tiempo en el pasado. Y ahora, ella había construido un hogar con él, se convirtió en madre de 2 hijos y estaba esperando otro hijo en 3 meses. En ese momento. Retorcerse. El dedo que Kim Ki-woo sostenía se crispó. Y luego, Sus ojos se abrieron con cautela. Emperatriz. ¿Estás despierta? Oh Dios mío. ¡Puaj! Inmediatamente, los ojos de Kim Ki-woo y su familia se centraron en ella. Dale Blake parpadeó varias veces, como si le pesaran los ojos, y luego se dio cuenta de que toda la familia estaba reunida. Tienen un trabajo importante que hacer. ¿Cómo pudieron venir aquí? Las primeras palabras que salieron de su boca fueron de reproche. Los objetivos eran el príncipe heredero y el 4.º príncipe. La emperatriz comprendió bien la situación del continente central y el papel que desempeñaban sus 2 hijos. Los llamé. Así que no digas nada.
¿No es un placer reunirnos en familia después de tanto tiempo? Tú también querías ver al mayor. Solo entonces ella aceptó. Parece que recibiré un regalo excesivo antes de ir a los brazos de los espíritus. Una amable sonrisa floreció en su rostro mientras hablaba. Debería haber salido contigo. Lo siento mucho. ¿Cómo puedes culparme por no poder ir por mi mala salud? Ahora mismo estoy feliz. Después de eso, siguieron varias conversaciones. La emperatriz compartió muchas historias con sus hijos y se rió alegremente mientras recordaba el pasado. Kim Ki-woo sintió que se le cerraba la garganta al ver esto. Quizás esta sería su última conversación. Por eso lo hizo. Él expresó sus sentimientos. Gracias por ser mi esposa y la emperatriz del imperio durante tanto tiempo. Siempre te querré. Goteo. Las lágrimas rodaron de sus ojos ante su repentina expresión de afecto. Ella recordó los tiempos difíciles y los tiempos felices gracias a Kim Ki-woo en su cabeza. Yo también te amé fue una vida realmente feliz y bendecida. Su rostro al final de sus palabras era inocente como el de un niño. Y esa noche. Dale Blake abandonó el mundo. Oh. ¿Cómo pudo la emperatriz madre partir tan vanamente? No puede ser sollozo. Uf. Uah. La noticia de la muerte de la emperatriz hizo llorar al imperio. Innumerables ciudadanos salieron a las calles, se sentaron en el suelo y derramaron lágrimas mientras se lamentaban. Todos sabían que ella había apoyado a la familia imperial como su mayor y había trabajado duro por el imperio hasta ahora. Tienes suerte de que la gente valore tus esfuerzos. Kim Ki-woo tocó sus cenizas blancas que ya habían sido incineradas y murmuró. ¿Cómo pueden ser tan hermosas incluso sus cenizas? Kim Ki-woo miró las cenizas de su esposa y finalmente se dio cuenta de que nunca la volvería a ver. Entonces, las lágrimas que había estado conteniendo corrieron por sus mejillas. Su Majestad. Sollozó. El Espíritu Santo viviente que parecía perfecto en todo, las lágrimas de Kim Ki-woo conmovieron las emociones de las personas que lo custodiaban. Gracias a ello, el solemne funeral estuvo empapado de lágrimas. Pero a Kim Ki-woo no le importó mirarlos. Ahora que la mitad de su vida había abandonado este mundo, sentía como si su corazón estuviera vacío. Su propia vida se volvió vacía y sin sentido. Incluso sintió que no envejecer con su emperatriz no era una bendición, sino una maldición. Qué difícil debió haber sido para ella. Debe haber sido muy terrible vivir con un marido que no envejece. Ella iba perdiendo su belleza día a día y su cuerpo empeoraba, mientras que su marido no había cambiado nada desde el principio. No importa cuán generosa fuera la emperatriz, debió haber sufrido mucho mentalmente. Debería haberla tratado mejor cuando éramos jóvenes. Dedicó toda su atención al desarrollo del imperio y no hizo mucho por ella. Mirando hacia atrás, él era un marido muy descuidado. La cabeza de Kim Ki-woo estaba llena de cosas que no había hecho por la emperatriz. Y eso se hizo aún más fuerte después de leer su testamento. ¿Cómo puede ser una mujer tan tonta? No hubo una sola palabra negativa sobre Kim Ki-woo en su testamento. Ella solo escribió sobre su autorreflexión sobre sus defectos y lo feliz y brillante que era su vida. Y ella incluso deseaba que él conociera una mujer mejor y se volviera a casar. Pudo sentir nuevamente su cálido corazón mientras leía el testamento. Pero Kim Ki-woo ya había tomado una decisión. Que no habría más matrimonio en su vida. No quiero volver a pasar por este dolor. Estaba en una posición en la que podría tener cientos o miles de esposas si quisiera, pero Kim Ki-woo eliminó esa opción. Pensó que sería suficiente cuidar de los 5 hijos y los numerosos nietos que ella dejó atrás. Vaya. Kim Ki-woo sacó un pañuelo y se secó las lágrimas, luego respiró profundamente para calmar sus turbulentas emociones. Y miró a sus parientes de sangre que estaban esperando a su alrededor y dijo. Ustedes también vienen aquí y pasan el último tiempo con la emperatriz. Sí, Su Majestad. Tras la orden de Kim Ki-woo, los 5 hermanos comenzaron a tocar las cenizas de la emperatriz y a despedirse de ella. Y luego comenzó la marcha oficial. Ella lo había dicho una y otra vez cuando estaba viva. Si muero, por favor esparzan mis cenizas en el río de mi ciudad natal donde nací y crecí.
Cada vez que escuchaba eso, le decía que no dijera esas cosas porque aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero pensaba que algún día le concedería su deseo. Tuvo que desempeñar su papel de emperatriz en la capital, por lo que solo visitó su ciudad natal 3 veces en su vida. A partir de ahora descansa en paz en tu ciudad natal para siempre. El último gesto bondadoso de Kim Ki-woo fue visitar personalmente su ciudad natal y esparcir sus cenizas. Golpe sordo, golpe sordo. Kim Ki-woo viajó en un carruaje tirado por 8 caballos y salió de la puerta principal del palacio. Y tan pronto como salió a la calle, sus ojos se iluminaron. A ambos lados del camino por donde iba a marchar, ya había enormes multitudes de personas sentadas. ¡Ay! Sollozo, sollozo. Los ciudadanos golpeaban el suelo y lloraban cuando pasaba el carruaje. Lo hicieron voluntariamente sin que nadie se lo dijera. Kim Ki-woo sintió que su corazón se calentaba al ver esta escena. Le conmovió el hecho de que tanta gente estuviera de luto por su esposa. Y esta procesión de lamentaciones continuó hasta que llegaron a su ciudad natal. Hola, Su Majestad, usted vino aquí personalmente. Nos sentimos honrados. Tan pronto como puso un pie en su ciudad natal, los ancianos del pueblo saludaron a Kim Ki-woo. Debería haberla visitado más a menudo cuando la emperatriz vivía. Perdóname por traer sus cenizas. Ah. ¿Cómo puedes decir algo así? Retírate, por favor. Vendré aquí de vez en cuando cada vez que extraña a la emperatriz. Kim Ki-woo los dejó atrás y se dirigió a la orilla del río cerca de su lugar de nacimiento. Sus parientes, que ya se habían dispersado, se habían reunido aquí después de escuchar la noticia de que las cenizas de la emperatriz estaban llegando, por lo que los alrededores estaban bastante concurridos. Kim Ki-woo esperó a que tuvieran sus últimos momentos con la emperatriz y luego esparció lentamente sus cenizas en el río en un bote. Así concluyó el funeral de la emperatriz. Después de eso, muchas personas visitaron su ciudad natal donde Kim Ki-woo había esparcido sus cenizas. Que encuentres paz al lado del Señor espiritual. Aquí la gente rezaba pidiendo la bendición de la emperatriz. Y los arquitectos y artistas que visitaron este lugar construyeron voluntariamente muchas cosas alrededor de su lugar natal. Hicieron estatuas que capturaron su apariencia en vida y un museo que conmemoró su vida. Incluso esculpieron a Kim Ki-woo esparciendo sus cenizas en el mar. Esta se convirtió en una de las atracciones turísticas obligadas para cualquier ciudadano de Wakantanka, ya que aumentaba el simbolismo de que ella era la única esposa del emperador, que nunca se volvió a casar. Fin del capítulo 115.